Buenos días. Buenos días, Inge. Se ha cambiado de look la Karen. Buenos días. Ya no asoman, ya no asoman. Buenos días, Jessica. Bueno, ya creo que nadie más hay. Ya, entonces vamos a ver nosotros. Igualmente, un método del fondo de maniobra, que se llama el método sintético. ¿Sí? Que está definido, este método sintético es sintetizado. A eso se refiere. Sí, que está definido y está calculado a través de lo que son los costos diarios de materiales
los costos incorporados al proceso productivo a través de los salarios de los trabajadores y también los costos que se llaman de explotación, es decir, indirectos de fabricación. Entonces, es un fondo de maniobra a corto plazo, en el cual de antemano ya se tiene el periodo medio de maduración, este periodo medio de maduración. Entonces, aquí tenemos este fondo de maniobra sintético o sintetizado. Entonces, se basa en la duración de un periodo medio de maduración para determinar el fondo de maniobra. Este periodo medio de maduración es a corto plazo. Puede ser a 60 días, como puede ser a 90 días. ¿Sí? En el cual la empresa también maneja este tipo de fondos. Y que le permite mantener un nivel adecuado de su actividad. Como está puesto aquí, como les estoy explicando. Costos diarios de materiales, salarios y gastos generales industriales. ¿Sí? Industriales, gastos administrativos y de ventas, a los cuales le dicen gastos de explotación, porque están dentro del ciclo de esta explotación. Entonces, estos costos diarios que vamos nosotros a determinar, vamos a calcular en términos monetarios, está representado de esta manera. ¿Sí? K es el costo diario de la actividad. El costo diario de la actividad. R es el costo diario de los materiales consumidos. S es el costo diario de los salarios incorporados al proceso productivo. Y G es el costo diario de los demás gastos de explotación, como son estos gastos administrativos de ventas y los indirectos de fabricación. Y aquí lo que vamos a aplicar nosotros es dos fórmulas. ¿Sí? Una que corresponde al activo corriente porque la misma relación al activo corriente y otra que corresponde al pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, explicadas estas fórmulas, igual la misma fórmula que tenemos nosotros del fondo de maniobra. La misma. ¿Cuál es ese fondo de maniobra? Aquí era igual nosotros habíamos determinado el fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente dentro del ciclo de explotación de la empresa. Ya. Entonces, de acuerdo a estos componentes que tiene este fondo de maniobra sintético, sintetizado, que es a través del costo diario de los materiales consumidos, del costo diario de los salarios incorporados a la producción y del costo diario de los gastos, estos gastos industriales, de ventas, administrativos, financieros, conocidos como gastos de explotación. Entonces nos va a permitir nosotros calcular el fondo de maniobra. Entonces, el activo corriente, ¿en base a qué estará representado? ¿Sí? Entonces, estará representado primero en base al periodo medio de maduración. Esa es la base de este fondo de maniobra. Se basa en la duración del periodo medio de maduración. Pero aquí este periodo medio de maduración es de toda la actividad. En otras palabras, es el periodo medio de maduración económico. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Sí? Que estará representado por N, N minúscula. Que como les dije es a corto plazo, puede ser 30 días, puede ser 90 días. Un trimestre. Entonces, ¿cuánto va a necesitar una empresa como fondo de maniobra? ¿Y cómo se lo hace diariamente?
Vamos a calcular nosotros estos costos diarios de materiales, estos costos diarios de los salarios incorporados a la producción y estos costos diarios de estos otros gastos de explotación que se conocen, que son los gastos industriales o costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos de ventas y otros gastos como pueden ser los financieros que tiene la empresa, que aquí está representado por estas siglas. R, S y G. Eso es lo de menos, sino que está ya definido, lo hemos definido de esa manera. Entonces, este activo corriente, en definitiva, va a ser igual. Esto va a ser igual. N, que es el periodo medio de maduración, entre comillas, económico, que previamente ya hemos calculado. Sí. Entonces, esto multiplicamos por el costo diario de materiales consumidos. Entonces, N por, lo hemos representado aquí, estos documentos también igual en la plataforma, ¿no? Por R. Ya vamos a hacer el ejercicio respectivo. Más. ¿Sí? N, que es el periodo medio de maduración, multiplicamos por el costo del salario mínimo o de los sueldos, perdón, diarios del personal incorporado a la producción. Ese costo diario de los salarios incorporados a la producción. Y más N, el periodo medio de maduración multiplicado por G. G es los gastos diarios de explotación. G. Costo diario de los demás gastos de explotación. No es nada complicado. Nosotros vamos a calcular paso por paso cada uno de ellos. Entonces aquí dentro de este activo corriente que está representado por esta sumatoria, ¿sí? Aquí podemos nosotros hacer, ¿sí?, una operación matemática que es, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Si queremos, si no, le dejamos así. ¿Sí? Sacamos factor común n, si queremos, si no, no hay problema en eso. Si quieren dejarle como está acá anteriormente, es la misma n, el mismo periodo medio de maduración. Entonces eso multiplicamos por el costo del consumo de materiales más el costo de los salarios de las personas incorporadas a la producción y más el costo de los gastos de explotación. Cualquiera de las dos podemos usar nosotros para calcular el activo corriente. ¿Sí? Este activo corriente. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Luego tenemos nosotros igualmente que calcular la otra parte de la fórmula del fondo de maniobra, el pasivo corriente. Este pasivo corriente. Este pasivo corriente está en relación al plazo, al tiempo promedio que conceden cuando se compra materiales, conceden los proveedores.
¿sí? Asimismo, ustedes saben que los sueldos tienen un plazo, tienen un aplazamiento dentro de la empresa. ¿Cuál es ese aplazamiento, Karen? De plazo corto. ¿Pero cuánto? Pues ¿cuánto? Generalmente, ¿de cuánto? A ver, ¿cuánto se demora en pagar a los empleados de una empresa? Ya, 30 días. ese es el aplazamiento. Sí, y también en lo referente al pago de gastos, porque los gastos también tienen un tiempo en los cuales se va realizando estos otros gastos de explotación, a los cuales se les ha denominado de la siguiente manera: X1. X1 es ese plazo medio o ese aplazamiento medio o promedio obtenido o concedido por los proveedores, obtenido de los proveedores o concedido por los proveedores. Obtenido de los proveedores. Entonces, el proveedor, ¿qué plazo nos está dando? ¿Qué aplazamiento nos está dando? En otras palabras, para el crédito que nos da, ¿qué tiempo nos concede para que podamos pagar? A eso se refiere. Y que lo vamos a representar por X1. Vamos a poner X minúscula 1. La minúscula nomás dejemos. ¿Ya? Entonces va a estar el pasivo corriente en base a estos periodos de aplazamiento medio o promedio. El X2 va a ser este aplazamiento o plazo medio promedio, ¿sí?, para el pago de los sueldos, de las remuneraciones. En el pago de las remuneraciones o de los sueldos. ¿A quiénes? Al personal que está incorporado a la producción. ¿Sí? Entonces, en nuestro medio se hizo eso, cada 30 días, ¿no es cierto? Porque cuando uno está trabajando, no le dicen el primer día ya tome, está pagado del mes, sino que esperan ese tiempo, a fin de mes, porque ya son muy pocas las empresas que pagan una parte de ese sueldo, pagan a mediados de mes, o sea, cada 15 días. Son muy pocas, todas, incluso las entidades del Estado, entonces optaron ya desde hace mucho tiempo atrás este aplazamiento en las remuneraciones de los empleados, de los trabajadores. Y X3 es el aplazamiento medio o promedio de los gastos que decimos de explotación. Los que está explicado en el documento, pero que son algunos gastos industriales que le pone aquí, o lo que decimos nosotros, costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Le pone como gastos industriales. Otros gastos industriales, como les digo, los costos indirectos de fabricación.
Gastos administrativos. En los gastos administrativos ya va incluido ¿qué? Los sueldos de los funcionarios, de los empleados de la administración. Los gastos de ventas, que también está incluido lo concerniente al personal de ventas. Y los gastos financieros. ¿Ya? Son tiempos, son tiempos. Entonces esto viene dado en tiempo, en periodo. Entonces, por lo tanto, aquí sí tenemos nosotros el pasivo corriente que va a ser igual. Este pasivo corriente que va a ser igual a este aplazamiento que le hemos puesto por medio que conceden los proveedores por las compras que se hacen los materiales. Esto multiplicado por R, que equivale al consumo o compras a crédito de los materiales. Pero al consumo, este es el valor, el costo diario del consumo de materiales. Costo diario, R. Arriba está aquí, no se olvidarán, aquí está. R, costo diario de materiales consumidos. Todos estos tres que hemos representado por R, S y G son costos diarios. ¿Sí? Más el aplazamiento medio para el pago de las remuneraciones, que sería X sub 2, multiplicado por el costo diario de los sueldos del personal incorporado a la producción, que lo hemos representado con S. Y más también este periodo, este aplazamiento, este debe promedio para el pago de los gastos de explotación. ¿Sí? Entonces el aplazamiento aquí también es, a ver, aplazamiento medio promedio de pago de los gastos de explotación, que hemos representado por X3. Y eso multiplicamos por el costo diario de estos gastos, de los gastos de explotación, industriales, administrativos, de ventas y financieros. Eso es el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, el momento en que nosotros, ya una vez conocido el activo corriente y el pasivo corriente, arriba podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas. Eso sale el mismo valor. Entonces, aplicamos el fondo de maniobra, que ya conocemos. Fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Si cada cual que está representada de esta manera, en relación a estos costos diarios. Entonces tendríamos nosotros el fondo de maniobra de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces en el activo corriente vamos a reemplazar N por R más N por S y más N por G. ¿Sí? Entonces esto podemos poner nosotros como querramos hacer nosotros. Ponemos entre paréntesis, menos el pasivo corriente, que está representado X1 por N, más X2 por S.
y más, aquí nos faltó, ¿no? En el anterior, es multiplicar por G. Y más X3 por G. Y vamos a obtener el fondo de maniobra. Vamos a obtener este fondo de maniobra. ¿Ya? Entonces, a ver si pasemos nosotros a calcular esto. A obtener este fondo de maniobra. Asimismo, es para determinar diariamente la empresa dentro de sus actividades qué puede ir mejorando, qué puede ir corrigiendo, ¿sí? Con la finalidad de que este fondo de maniobra trate de ser un poco menos. Como les digo, si superan los periodos, no hubiese ningún problema. Pero hay este inconveniente que ya conocemos, estos desfases entre los pagos y cobros. Eso sí es real para todo mundo. Y entonces pongan, por favor, pongan el ejercicio. Ya, entonces, por favor, pongan ejercicio. A ver, ¿en qué le hacemos? Hagámosles, igual, pues hagámosles en este Excel. Para ver cómo se ve. A ver. Pongamos en este, para hacer. Entonces, luego le ponemos como ejercicio de fondo de maniobra método sintético o sintetizado. Ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ya. Entonces, dada la siguiente información. Dada la siguiente información. Consumo anual de materiales. Consumo anual de materiales. $1,800 millones. Es término monetario, ¿no? 1,800 millones. Ya.
Aplazamiento medio. Medio o promedio de pago. Obtenido de los proveedores. Obtenido de los proveedores 60 días. El plazo, a eso se refiere. No vamos a hacernos problema nosotros, es el plazo. Entonces, hemos concedido de ellos. Remuneración. O sueldos anuales. Remuneración o sueldos anuales del personal incorporado a la producción. Del personal incorporado a la producción. $900 millones. Aplazamiento medio o promedio en el pago de la remuneración o de las remuneraciones. $30 días. Gastos anuales de explotación. A ver, ¿cuáles son esos gastos anuales de explotación? ¿Cuáles son los gastos de explotación, Sebastián? No sé, Inge. ¿No ves que no estás atendiendo? Pues no estás atendiendo. Ya Sí, repito estoy algunas veces. Ya estoy repitiendo algunas veces, sino que ustedes nunca prenden la cámara, ¿sí? Y estás ahí que nunca prendes la cámara y nunca atiendes. Ya me voy a comprar la cámara, Inge. Es que no hay No es plata. cuestión de que compres, sino que atiendas. Ya repito yo, he repetido estos gastos de explotación ya como unas 8 veces aquí. Desde que estaba describiendo las fórmulas. ¿Sí? Entonces no estás atendiendo. No es cuestión de eso. Es cuestión de que atiendas. Porque yo qué saco, yo me conecto ya. Y me dedico a hacer otras cosas o me voy a otro lado y se acabó. ¿Sí? Entonces tienen que atender.
Ya. Gastos anuales de explotación. $1,080 millones. Al año. Entonces, están viendo ustedes, ven el documento, ven todo, el anterior que hicimos. Acá estábamos haciendo. Aquí están. Todo esto ya les dije, ya les expliqué todo esto. Lo que estamos es realizando el ejercicio. El aplazamiento medio o promedio de pago de los gastos de explotación. $35 días. 35 días. ¿Qué más tenemos como dato? Entonces la pregunta es, lo que nos piden determinar el fondo de maniobra de esta empresa. ¿Ya? A ver, si estás todavía, Karen, por ahí. Sí, que aquí estoy. Es que ella pone así porque no sé, pero siempre anda viendo para la pared, anda viendo para el tumbado. No, Inge, no, ahorita No sí es de estoy aquí. ahora, es de